A continuación, el doctor Bournier va a dar su conferencia sobre melanoma. Gracias por la invitación, un placer y un honor estar en Buenos Aires, donde tengo mitad de mi familia. Hablo así raro porque hablo raro. Y un agradecimiento muy especial a Marcelo, a mi hermano Cristóbal. Un placer muy grande estar por acá. Melanoma, estudiamos melanoma hace más o menos 25 años. Y tenemos que entender dos cosas. Una es la lesión ocular y una es la lesión sistémica. Hace más o menos 5 años, la Universidad McGill agarró todos los hospitales viejitos que teníamos y lo colocó en un campus que se llama Glen Yards, nuevo, y costó 1.5 billones de dólares. Y entonces tenemos un centro de investigación y un centro de oncología al lado. Entonces la primera cosa que hacemos es, tenemos una clínica de melanoma que es melanoma de todos los lugares, oculares, cutáneos, orbitarios, de partes blandas, lo que quiera. Porque los melanomas son distintos, pero vienen de las mismas células que es la célula melanocítica. El diagnóstico de melanoma ocular es fundamentalmente un diagnóstico clínico. Primera dificultad. Nosotros oftalmólogos, y yo soy mitad oftalmólogo, mitad patólogo, un tercio oncólogo, entonces, y nunca digo que mitad que es oftalmólogo y mitad es patólogo, porque el lado izquierdo está el corazón, ¿no? Si el lado izquierdo es patólogo, entonces le gusta más la patología que la oftalmología. Entonces, no tengo lados. Diagnóstico clínico. ¿Por qué? Porque el 98% de nosotros hacemos un diagnóstico clínico correcto por la experiencia con melanoma. Una biopsia le da 89% de seguridad. Si el diagnóstico clínico le da 95% de seguridad, es mejor que la biopsia. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Fundoscópicamente y por un examen ultrasonográfico muy bien hecho, A y B, y la ultrasonografía A, hay el ángulo kappa, que es el ángulo de 30%, que se ve en la tarja roja, que es la diferencia entre la reflectividad baja de los melanomas y la reflectividad alta de las estructuras oculares. Así se hace el diagnóstico. En teoría, más que 2.5 milímetros de espesor es un melanoma. Menos que 2 milímetros de espesor, sin síntomas clínicos, es un nevo. El nevo se observa, el melanoma se trata. ¿Cómo se trata? Básicamente se trata con braquiterapia. Nosotros utilizamos o rutinio o rutenium o iodo 125. ¿Está bien? Bueno, es así. La histopatología es el mismo caso, le muestra dos tipos celulares. Uno que se llama spindle o fusiforme y otro que se llama epitelioide. Epitelioide es más peligroso que el fusiforme. Las células de melanoma escapan del ojo por la vía verticosas y se va hematógenamente, por la vía hematogénica, al hígado. No hay linfonodos envolvidos. Entonces, TNM, Tumor Nodular Metastasis, no existe melanoma oculares, porque no existe el N. Existe el N. Y te voy a mostrar el N que es diferente. Existe, pero es diferente. Y fue descubierto en mi laboratorio, por eso. Pero es diferente. Es diferente. Entonces, el T existe tumor, el N no es un nódulo linfático porque no hay, y la metástasis es hígado, primero. Segundo, hígado. Tercero, hígado. Cuarto, hígado. Quinto, hígado. Existe una predilección que no es hemodinámica, es una predilección que es celular para ir al hígado. Entonces los pacientes van a fallecer, van a morir por metástasis hepática. Tiene tamaños variados, tiene pigmentado, no pigmentado, y las células cambian de fusos celulares a epitelioides. Las células epitelioides empiezan cerca de la retina. Entonces, esperar un poquito. ¿Qué vamos a hacer con el espesor de melanoma? Utilizar el número 3 para hacer el diagnóstico. ¿Entendés? Y utilizar el número 9. Puede ser de Lionel. ¿Conocer Lionel? No. Un amigo mío de acá. Vive en Barcelona.
el apellido es Messi, que es 10, puede ser 10 también. Que vamos a utilizar el espesor 9 o 10. Más que 9 no se puede tratar por braquioterapia. Entonces, 3 para hacer el diagnóstico, 9 para tratar o no por braquioterapia. La primera noción que tiene que ser diagnóstico precoz. Cuanto menos espesor, más posibilidad de tratamiento. Entonces, a veces tiene un mushroom shape, un formato de hongo, ¿no? Porque rompe la Brooks membrane y se queda como un hongo. Un tumor no pigmentado o pigmentado como hongo, diagnóstico, melanoma. Segundo diagnóstico, melanoma. Tercer diagnóstico, melanoma. Es melanoma. La metástasis no tiene la capacidad de romper la membrana de Brooks. ¿Está bien? ¿Cómo sé todo eso? Porque soy patólogo. Es así. ¿Qué sabe un patólogo? Todo. Absolutamente todo. Y muy modestos. Bueno, salen por la vena verticosas y ahí se ve el tejido metastático. Hay mucho menos enucleación hoy do que había hace 20 años. Pero cuando hay una enucleación, tenemos parámetros histopatológicos prognósticos que son, y la gran mayoría de ellos se describió en mi laboratorio por una casualidad, que son la infiltración linfocitaria, la presencia de vasos que hacen un vascular loop, que es muy importante, la extensión orbitaria y la presencia de macrófagos. Un factor muy importante es la presencia de linfocitos en el ojo. Cuando tiene un melanoma de la piel y tiene linfocitos, es un factor de pronóstico bueno. En el ojo al revés, es un factor de pronóstico malo. ¿Por qué? Porque el ojo es un sitio de inmunoprivilegio. Paréntesis. ¿Cuánto me entienden hablando así? Todo más o menos, casi todo. ¿Está bien? ¿Sabéis que estamos hablando de melanoma? Ah, qué bueno. Entonces, el linfocitos ustedes van ahí porque son llamados por las células. Hola, ¿qué tal? Venga. Porque es de inmunoprivilegio. Cuando se van ahí, el tumor ya creció. Entonces, los linfocitos son un factor de malo pronóstico y los linfocitos son muy importantes. ¿Qué pasa con diagnósticos clínicos difíciles? Son difíciles, pero son diagnósticos clínicos. ¿Qué pasa con la enfermedad sistémica? Ahora sabemos una cosa buena. Cuando las células tienen una monosomic 3, son muy malas. Cuando el tumor no tiene monosómico 3, son mejores. Qué bueno. Y hay un test ahora que lo hace eso. Agarramos un pedacito de tumor o una fine needle aspiration biopsy, le manda al laboratorio y hay o no hay monosomic 3. Si es monosomic 3, es clase 2, tiene una gran posibilidad de meterse en el hígado. Si no es monosomic 3, es clase 1, tiene mucho poca posibilidad. Estaban todos muy contentos hasta 2015. En mi laboratorio se llega una chica de Australia, muy buena, muy inteligente. Y tuvimos ese caso, mira qué cosa interesante. La fotografía de la izquierda, Cristóbal, es la paciente con 65 años de edad que me mandan esta fundoscopia y me pregunta así, ¿qué es esto? ¿Es un meningioma? Le digo no, tiene una carita de un melanoma justapapilar, ojo, ¿eh? Te voy a mandar al paciente, sale de Toronto y se va a Montreal. La mira y dice así, señora, tiene un melanoma justapapilar, hacemos una ultrasonografía y tenía 11 milímetros de espesor. Es grande, grandote. Ahí le digo al paciente, mira, en esos casos hay dos problemas. Por la localización, casi que la braquioterapia está contraindicada, tenemos que hacer una nucleación. Está bien. Voy a volver a Toronto, hablo con mi familia y ahí te llamo por teléfono. ¿Cuándo llamó por teléfono? 14 meses después. Hola, ¿qué tal? Estoy lista. Vamos a hacer, eso es muy importante, vamos a hacer una otra visita porque ahora estoy lista para hacer la nucleación. La segunda fotografía son 14 meses de diferencia. Eso es para aprender que la primera dificultad de los melanomas es cuando empezó. Tengo un paciente hoy, lo miro, tiene 3 milímetros de espesura. ¿Cuándo empezó el melanoma? Ayer
hace 3 meses, como no tiene nada clínico, no va al médico, claro. Cuando lo descubro el melanoma, no sé si estaba ahí hace 3 meses, 8 meses, 1 año. Entonces, el diagnóstico precoz es una cosa un poco, ¿cómo se habla acá? Una pavada. Claro, re lindo, bárbaro. Así hablan ustedes. Bueno, entonces, 14 meses después, ¿cuál es la diferencia? Viste un REM melanótico. El tumor era todo amelanótico, ¿no? Y ahora apareció un REM melanótico. Entonces, ¿qué pensé yo? Porque en 14 meses el tumor dobló de tamaño y la parte melanótica no estaba ahí. Entonces, por la primera vez tengo la oportunidad de estudiar un tumor que sé cuándo empezó. ¿Me entendés bien eso? ¿Estoy correcto o no estoy correcto? Lo voy a nuclear. ¿Va a aparecer un REM melanótico, un tumor amelanótico o no? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Estoy correcto o no? Sí. ¿Cuántas veces estoy correcto en mi vida? ¿Cómo? ¿Cuántas veces estoy correcto en mi vida, en medicina? Siempre. Gracias, muy bien, muy bien. Entonces, mira eso. La enucleación fue hecha y es espectacular. Mira eso. Y viste qué lindo que es la patología. La parte clínica, melanótico y amelanótico. Y la parte patológica, melanótica, melanótica. ¿Está bien así? ¿Quieres un poquito más grandote? ¿Mejor? ¿Es espectacular o no es espectacular? Ahí que tiene que tener una mentalidad de investigación clínica. ¿Cómo vamos a mirar el tumor? No lo mire como un tumor solamente. Lo miramos como que la parte es un tumor solo, pero lo miramos como la parte amelanótica fuera un tumor y la melanótica otro tumor. ¿Y qué encontramos? Este es el primer problema. Encontramos que el cromosoma 3 en la parte amelanótica está preservado. Y el cromosoma 3 en la parte amelanótica monosómico. Y fue el primer caso del mundo que se comprueba que puedo hablar con el paciente. Tiene un pronóstico mejor, pero no con tanta seguridad. ¿Por qué? Porque el tumor se cambia. Entonces, el laboratorio no tiene mucho interés. Es importantísimo hacer la monosomia. Es importantísimo saber, pero mi laboratorio no tiene ese interés. ¿Qué interés tenemos nosotros? El interés de contestar esta pregunta. ¿Por qué los pacientes siguen muriendo como 1927? Mira, mejoramos mucho el diagnóstico precoz, mejoramos mucho los diagnósticos oculares, mejoramos el tratamiento. ¿Y cómo mueren los pacientes? Igual. De 1936 a 2012, las sobrevivencias de los melanomas son idénticas. ¿Sabe por qué? Porque no es una enfermedad ocular desde el principio. Es una enfermedad sistémica. ¿Cómo la puedo comprobar? Este es el trabajo de nosotros, indicando que la presencia de los linfocitos tiene un factor malo prognóstico. Y ese es un trabajo que la primera autora es Sonia Calejo. ¿Dónde es Sonia Calejo? Porteña de Buenos Aires. Bárbara. Bueno, y tiene que hablar así, todo así. Y Sonia entonces indicó que todo paciente tiene célula maligna circulante en el momento del diagnóstico. La enfermedad no es ocular, la enfermedad es sistémica, punto. Entonces, ¿qué hace mi laboratorio? La parte ocular, sabemos diagnosticar, tratar, todo eso. ¿Qué no sabemos nada? La parte sistémica. Entonces, cuando hice ese trabajo, pensaba que algún paciente tenía células malignas circulantes, otros no. Pero no es así. Todos tienen. Entonces, ¿cómo tratamos el melanoma ocular sistémico? De una manera solamente, y la única manera que tratamos es el protocolo de mi institución, que ahora hace en todo el mundo, y que descubrimos de una manera muy divertida, que te voy a contar la historia. El primer problema era cuándo empiezan los melanomas, ¿no? Entonces tenemos que tener un modelo experimental, ¿no? Y ahí inventamos un modelo experimental, que es el único en el mundo, que en los conejos. Ahí aprendí una otra cosa, que la protección de los animales, el cuidado con los animales, que es muy importante en la vida de todos nosotros, depende mucho de los animales, ¿no? El ratito ese horrible, que es inmunosuprimido, lo pega, todo eso. El conejito, la gente, conejito. Le metemos 1 millón de células tumorales
y lo tratamos con ciclosporina. ¿Por qué ciclosporina? Porque no puedo meter células humanas tumorales en un animal sin inmunodeprimirlo. Cuando hacemos la inmunodepresión, hacemos el tumor ocular perfectamente. Ventaja del melanoma ocular y del modelo de nosotros: una, células humanas; número dos, sé exactamente el día que lo metí. Y de tercero, lo puedo hacer una inmunomodulación. ¿Qué es una inmunomodulación? Puedo hacer un tumor menos agresivo como de arriba y un tumor mucho más agresivo con penetración extraocular como de abajo. Entonces, empecé a aprender melanoma en los conejos, pero melanoma con células humanas. El modelo tiene de 12 a 16 semanas y recién hicimos el número 8. Gran ventaja, el único que hay en el mundo. Entonces, toda la gente que trabaja con melanoma en Europa, en Estados Unidos, acá, usa el mismo modelo. Empezamos a aprender también que las metástasis son pulmonares y hepáticas. Y las metástasis hepáticas dependen de las células circularem y pasar en el hígado. Y cuanto más pasan, más se prepara el hígado para recibir las células. Y las células hacen eso, caminan. ¿Sabe por ahí? Porque eso, como patólogo, vía los vídeos de los cirujanos, ¿no? Que son lindísimos. Y se hacen cooperaciones, muy lindo. Y yo no tenía un vídeo. Entonces, mira qué lindo. Tengo un vídeo de la célula marchando. ¿Y por qué marcha? Porque el ambiente de la célula está lleno de ciclooxigenase 2. Hay dos tipos de COX. Un COX-1 que es presente en el tejido normal y un COX-2 que es presente en la inflamación y la neoplasia. El melanoma ocular está lleno de COX-2. Entonces, una manera de mejorar y parar la motilidad celular es utilizar una droga anti-COX-2. ¿Qué droga hay anti-COX-2? ¿Qué utilizamos COX-2? Reumatología, ¿no? Artritis reumatoide. Celebrex en Norteamérica debe llamar Celebra acá. ¿Cómo se llama acá? ¿Cómo? Y Celecoxib, pero ¿cómo se llama la droga? En Norteamérica se llama Celebrex. Entonces, ¿qué hacemos? Miramos por anticuerpos monoclonales si hay COX-2 en la neoplasia, en los tumores, hay 60% de ellos, y lo tratamos los animales, los conejos, con anti-COX-2, y hay una disminución muy grande de metástasis, y hoy le damos a los pacientes 200 miligramos por día, 5 días por semana, por 5 años, más o menos como se hace tamoxifen en cáncer de la mama. Eso no se puede hacer un clinical trial. Eso no es una cosa muy científica, es una cosa experimental. ¿Por qué? Porque no tenemos números suficientes de pacientes con melanoma, porque no existen, para hacer un clinical trial muy grande. Pero es efectivo, es. Lo que nosotros sabemos es que el paciente que va a tener la metástasis sigue con el riesgo de metástasis, pero la tiene mucho más después, ¿me entendés? El intervalo de diagnóstico y metástasis se agranda mucho con la utilización de Celebrex. ¿Y por qué? Porque en el cromosoma 7, y ahí es la intención del laboratorio, no es hacer prognóstico, es hacer tratamiento, hay c-Met. Y c-Met es una proteína descubierta por Silva Bacalian en mi laboratorio, que se llama NM23. NM23 alto, COX-2 bajo. NM23 bajo, COX-2 alto. Y NM23 regula c-Met, que es necesario para la metástasis hepática. ¿Interesante o no es interesante? ¿Cómo es mi vida? Mi vida es buena, ¿no? Interesante. No hago nada, la gente esa que trabaja conmigo. Y así es. Y experimentamos en el conejo y ahí fueron los pacientes, lo más importante, hacer un ensayo clínico. Y los pacientes que tienen high expression, una expresión elevada de NM23, son los que no tienen metástasis, o que tienen una expresión baja de NM23, son los que tienen c-Met alto y ahí tienen metástasis. Y COX-2 le regula el NM23. Se llama regulación indirecta. ¿Me entendés qué hago? Le doy una droga off-label, que es FDA approved, para regular una cosa indirectamente. Interesante. ¿Qué más hacemos? Bueno, hacemos una cosa.
Mira la segunda autora de ese trabajo que fue publicado en Modern Pathology, que es la Nature de Patología. ¿Quién es? La Jenny Mia. La Jenny Mia que está sentada ahí. Ese trabajo es importante, porque vamos a utilizar PDL1, que es una otra proteína, como terapéutico target. Y más importante de este trabajo, que por la primera vez utilizamos inmunistoquímica no solamente en las células tumorales, pero en las células del neighborhood. Entorno, environment. Pero environment sei yo. ¿Cómo se habla environment? Vecindario. ¿Cómo? Diga. Circundantes, escenario. La palabra que habló Jenny. No sé qué es, pero está bien. Neighborhood. En el perímetro de la lesión ahí, la otra célula, ¿está bien? Fue la primera vez que se utilizó y ahora toda la gente lo utiliza y es un trabajo importante que Evangelina lo hizo, porque ahora toda la gente se utiliza las células que no son tumorales también como hacer una graduación, porque son importantes para el tratamiento que se va a hacer. ¿Qué más tenemos? Tenemos casos difíciles. Una mujer de 61 años tiene un tumor pigmentado en la iris, por 4 años empezó a crecer y al mismo tiempo tiene una historia previa de un melanoma de skin, de la piel, 7 años atrás, con Breslow, .95. ¿Quién es Breslow? El hombre que inventó el thickness. ¿Dónde nació Breslow? Buenos Aires, Argentina. Sí, señora, argentino, amigo mío. Era a muchos años. Y lo más importante es que el espesor, como nosotros hacemos el espesor, lo hace con la piel. Entonces, ¿qué tiene esta señora? ¿Una metástasis de la piel del ojo o dos tumores, ojo y piel? ¿Qué parecen? ¿Cómo hacemos? No, tiene un ojo independiente de la piel. Y sacamos por una hidrociclectomía el ojo y te juro que tiene un ojo, un melanoma, que es completamente independiente de la piel. ¿Cómo sé esas cosas? Porque ahí sé un segundo paciente. Mira qué interesante. Que tiene también 65 años de edad y que tiene un melanoma de iris y corpo ciliar. Igualita la historia. Y que no tiene historia y tiene una historia de un melanoma de la piel. ¿Cuál es la diferencia de la parte clínica de esta fotografía con esta fotografía? No mire el tumor, mire la conjuntiva. Conjuntiva blanquita. Conjuntiva toda inflamada. Ese paciente vino no por el tumor, por la inflamación. El otro vino por el tumor. Este paciente tiene una lesión, que es un melanoma, fue nucleado, tiene células de melanoma, pero tiene necrosis, tiene un montón de mitoses y tiene un Breslow mucho más grande del melanoma de la piel. Esa es una metástasis de la piel para el ojo. Mirando la patología y mirando los datos clínicos, yo sé decir si son dos tumores independientes o si son metástasis de la piel para el ojo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a presentar en ARVO, en Baltimore, 11 casos. Mira qué interesante. Los primeros 5 son dos tumores independientes. Los 3 del medio son tumores cutáneos metastáticos en el ojo. Y los 3 de abajo son tumores del ojo metastáticos en la piel. Y ahí hicimos una tablita. Y esta es la tablita que tiene que saber. Cuando es los dos primarios y cuando es metástasis de uno a otro. Esa tablita tiene que saber. Y esa tablita es una combinación de experiencia clínica con experiencia histopatológica. ¿Por qué te estoy contando eso? Porque así en la vida. Se va coleccionando los casos, se va colocando los casos juntos y va haciendo una experiencia para saber y ayudar al paciente. La experiencia no es para ser brillante, para tener un montón de trabajos publicados, es exclusivamente pensando en el paciente. Y pensando en el paciente, tengo una otra pregunta ahora. Mira eso. ¿Cómo es tu nombre? Belén. ¿Cómo? Belén. Belén. ¿Y qué hace? Soy Residente de oftalmología. ¿Qué año? ¿Primer año? Ah, excelente. Va a saber todo. Una mujer de 8, ese es facílimo, hay un caso en el mundo, facílimo. 80 años de edad, una mujer. Tiene un carcinoma de mama, de la mama, del pecho.
há 10 anos atrás, com nenhum linfonodo, é um tumor chico, menos de 15 milímetros, e está sendo tratada, passa bárbaro. Muito lindo, re lindo. ¿Está bien? Y de repente tiene un nódulo en el pulmón a 2 años. Y lo hace una tomografía todo el tiempo porque tiene el tratamiento del cáncer de mama, del pecho. Entonces lo hace exámenes periódicos, ¿no? ¿Y qué pasa con el nódulo de pulmón? No crece. Está siempre estable ahí. ¿Me entendés? Presta atención. Te voy a preguntar. ¿Está bien? ¿Me entendés bien? Ahí, hace 1 año, aparece con una disminución de acuidad visual en el ojo derecho, con un tumor de coroides amelanótico. ¡Ay, no! La mujer tiene un carcinoma de mama, ¿me entendés? Tiene un nódulo en el pulmón y ahora tiene un melanoma en el ojo. Pobre mujer, no puede ser. ¿Puede ser o no puede ser? Bueno, tablita para vos, tablita. Esa es la parte clínica del tumor del ojo, que es igualito un melanoma justapapilar nodular sobre el nervio óptico, con un desprendimiento de la retina y con exudato seroso. ¿Me entendés? ¿Cómo se conoce tu nombre? Juan Pablo, ayuda a ella. Acá tenemos cáncer de mama, un nódulo de pulmón y un melanoma de ojo. Te voy a dar una tablita. Essa tablita. Diagnóstico. Es una metástase de un carcinoma de mama, ¿no? ¿Sabe por qué no es? Por ahí tienen que hacer una cosa los residentes. Se llama estudiar. En mi tiempo había libros con páginas, ahora en la computadora, ¿no? ¿Cuántos casos hay de metástase de mama al ojo cuando el tumor es más pequeño que 20 milímetros y cuando el tumor no tiene linfonodos? 0. Entonces no puede ser. Pero puede ser una metástase de un carcinoma de pulmón en el ojo, ¿no? Pero ¿por qué no crece el carcinoma primario de pulmón entonces? ¿Me entendés? Entonces son 3 tumores primarios. Pero qué azar, no es posible. Ni siendo porteña, ¿no? Agrandada. Tengo 3 tumores, no puede ser. ¿Qué tenemos? 3 tumores, pulmón o mama. ¿Qué tenemos? Hacer una democracia. Eleição, votos. Que vota? Que vota? Primeiro, votar em primeiro? Suspender a mano. No, mira a mí, suspendí mi mano. No, entonces no lo suspenda. ¿Qué vota? Bueno, es rarísimo. Es un caso de carcinoide pulmonar. El único tumor pulmonar, y ahí se hace el diagnóstico clínico, que no crece, y al mismo tiempo que no crece puede hacer metástasis, y una metástasis de un carcinoide pulmonar en el ojo, que es la única explicación que poderíamos tener para aparecer un tumor igualito a un melanoma numa paciente con un nódulo pulmonar independiente del carcinoma de mama. Lo más interesante en patología, que ahora hacemos un montón de inmunistoquímica. No solamente hago el diagnóstico de carcinoide metastático, como sé que el carcinoide es de pulmón, porque los de pulmón son CK-TTF1 positivo, solamente ¿dónde están los patólogos? ¿Patólogos? ¿No es así? Viste, si no fuera CK-TTF positivo, no era pulmonar, era gastrointestinal. Para ser pulmonar tiene que ser CK-TTF positivo. No la mayoría, la gran mayoría. 98%, sí, es verdad. Y 31% solamente al revés. Entonces la distancia es muy grande. Claro que hicimos una punción, fine needle aspiration biopsia del pulmón, y se confirma el diagnóstico. Solo para contar que a veces los diagnósticos son muy difíciles. Bueno, pregunta. Ese cuadro, ese painting se llama The Doctor. Fue hecho en 1908 por Duke. Está en Tate Gallery en Londres y la copia está en el consultorio de mi abuelo. ¿Cuántas personas hay ahí? Juan Pablo. ¿Cuántas personas hay? El médico, el paciente y más quién. Más nada, nadie. ¿Atrás hay quién? ¿Una persona acá? ¿Quién es? El padre.
¿Alguna otra persona? La madre está acá. ¿Viste? Esa es la patología. ¿Viste? La patología hace la cosa mucho más clara. Con la patología, la correlación clínico-patológica, uno empieza a mirar cosas que solamente la clínica no te muestra. Entonces hay el médico, hay el paciente, el papá y la mamá. Se ilumina el cuadro por la patología. Y para terminar, en mi laboratorio, eso está escrito ahí. We don't do research as an intellectual exercise. We do research because there's a patient at the end of the day. Como é fácil hablar assim, não? Muito mais fácil que hablar a língua de ustedes. Muchísimas gracias. Claro. Miguel, esta cuestión que ya le hemos conversado con el profesor Zárate y con Lourdes acerca de la biología molecular en el melanoma, clasificando la forma 1A, 1B y 2, acerca de la posibilidad de sobrevida y metástasis, hay publicación a favor, hay controversia. ¿Qué es la verdadera utilidad en el mundo real hoy en McGill o en tu experiencia personal? Utilidad es así. Si digo así, el tumor es clase 1 del paciente. Tengo que decir que clase 1 se cambia a clase 2. Entonces, puede ser bueno por un tiempo, puede ser bueno por el resto de la vida. Pero, si no lo tratar, lo trato igual. Y mi servicio lo trata igual. La clase 2, ahí es mal, no se cambia. Ahí necesitamos ser muy buenos médicos. Hay pacientes que quieren saber todo y pacientes que no quieren saber. Entonces, cuidado porque uno hace un movimiento desesperado si le da una noticia mala. Entonces, yo, me encanta. Yo. Conto a los pacientes si quieren saber o no. Y ahí hacemos el teste, porque el teste es bueno, pero no le da una indicación terapéutica. ¿Qué va a pasar en el futuro? Hay una chica en McGill que se llama Julia. Un homenaje a una señora porteña que era abuela de ella, Julia. Apellido Bournier. Qué casualidad. Que es profesora de oncología y patología de McGill. ¿Qué hace ella? Ela é encargada, directora de liquid biopsies. O que são liquid biopsies? Saca el sangre. Se usa digital PCR. Em mi tempo. Agora se usa digital mais Droplet. Droplet PCR. Não, inventou ella. É digital real time. E aí se hace uma sequência. Por la sequência sabemos, primeiro, nevos versus melanoma, y sabemos con mucho más impacto las permutaciones que hay en la secuencia de melanoma para saber la posibilidad de metástasis. Entonces, liquid biopsy va a ser la cosa, biopsia líquida, va a ser la cosa del futuro, seguramente. Porque cuanto menos enucleamos, mejor, y cuanto menos enucleamos, menos información tenemos. Pero el fragmentos de DNA, ao invés de hacer las células circulantes como hizo yo en mi tiempo, 400.000 años atrás, ahora hacemos secuencias por digital PCR. Esa es la... Y hay dos, en melanomas oculares, que son muy buenos, hay dos tipos de... ¿Cómo se habla? Genetic makeup. Perfil genérico. Gene Expressor Profile. Thank you very much. GNAQ 11, que no sé cómo se habla acá, pero es así. Entonces, se hace un perfil del paciente, un perfil genético. Y ese perfil genético es un determinante de la agresividad del tumor. Y al mismo tiempo se hace un diagnóstico, porque de los perfiles genéticos, hay perfiles genéticos que son solamente de melanoma que no existe en el nevo. ¿Me entendés? Sí. Entonces se hace el diagnóstico del nevo, encuentra el diagnóstico de melanoma por el sangre. Entonces la teoría va a ser así. Se ve un tumor pigmentado o no pigmentado, se hace la hipótesis de un melanoma, se hace una liquid biopsy y se determina el tratamiento basado
no diagnóstico clínico final. Así va a ser. Mucho mejor que Fine Needle Aspiration Biopsy, mucho mejor que cualquier otra cosa, y mucho mejor que el test genético solamente el cromosomo 3. Así va a ser. Y así es hoy. Y va a ser en un año o 2 años. Ahora en la American Academy en San Francisco, Julia fue invitada por los Shields para hablar de liquid biopsy. Y no es solamente a melanoma. Liquid biopsy se hace a cualquier tumor. Se hace a cualquier tumor. La doctora tiene una pregunta. Disculpe. Una pregunta. ¿Es patólogo o sobre- oftalmólogo? Yo soy patóloga. Qué bueno. ¿Patóloga de qué? Yo soy patóloga quirúrgica, hago la parte de ¿General? oftalmopatología en qué el hospital bueno. italiano. Me formé con el doctor Croxatoy. Yo tengo una pregunta sobre el triage de la muestra, sobre todo si el tratamiento del melanoma va a ser conservador, porque nosotros Siempre. en algún momento estamos haciendo punción con aguja fina, sobre todo el triage para el molecular. O sea, hacen solo FISH, el FISH se hace sobre el cell block, hacen solo Gene Expression Profile, hacen Hacemos así. NGS. Creo que exactamente. Primero que en McGill hacemos mucho menos Fine Needle Aspiration Biopsy que Cleveland. Cleveland Ok, hace mucho mucha más. más, Es sí. una manera de mirar. Si lo hace Fine Needle Aspiration Biopsy, tiene obligación de hacer antes de la placa. Sí. El minuto antes de la placa, porque hay un riesgo pequeño, pero hay de un trayecto y si colocar células en la esclera. Sembrar. Entonces, va a hacer la placa, hace el Fine Needle Aspiration Biopsy. Agarra la syringe, Jeringa, seringa, está bien, con la needle, con la aguja. aguja, muy bien, y le coloca cultivos celulares de un lado, cell block en el otro. Cell block. Cell block, no la cell block. Ok. Agarra un papelito, mete las células ahí, lo embruja, envuelve como un cadeau Caramelo. y se pone todo en el bloque de parafina. No citoespinea. No, eso lo corta. Ok. Él lo hace 3 cosas. H&E, Melan A, HMB45. Ok. Y se recuerde que el diagnóstico es morfológico. Inmunistoquímica no es mágica. No hace diagnóstico de nada. Yo no la De nada, de nada. Ojo hace diagnóstico. Pelo blanco hace diagnóstico a veces. Ojo mucho más. Y cerebro. ¿Y por qué lo cultivo? Porque el cultivo me puede manejar más células Para para el molecular. el digital PCR. Por eso, eso hacemos. Solo digital PCR, no NGS. No. Ok. E aí hacemos a sequência. Isso vai ser o que vai passar, pero se hacemos el sangue, Sí. aí se saca todo isso de arriba. Não temos que fazer isso. Não temos que tocar no tumor. Temos que pensar que é assim. Há uma lesão no ojo que sei tratar muito bem, manejar muito bem, la pongo na placa aí e se queda aí. Uma outra coisa que em oncologia é muito difícil entender. Se el melanoma, ay, qué lindo tratamiento hizo, el melanoma tenía 5 milímetros, ahora desapareció. Malísimo. Va a ter metástasis hepática en 10 meses. No queremos que desaparezca, queremos controlarlo. Queremos que no crezca, ¿me entendés? La finalidad de una placa es que, ay, qué lengua, es no crecer el tumor. ¿Me entendés? Sí, sí. Sigue ahí. Y los patólogos, entonces los oncólogos, ¡ay, qué malo! No, está buenísimo, déjalo ahí. Ahora, la validación de biopsia líquida. Ese es el problema. La validación clínica de biopsia líquida, para usarlo en la clínica, fuera del ensayo clínico. Se hace, No, en clínica. se hace versus hallazgo. Claro. ¿Y cuántas veces ¿Y puede cuántas hacer? muestras necesitan para validar? Ah, eso es lindo. ¿Cuántas veces puede hacer una biopsia por aguja fina, delgada? Una. Una. ¿Cuántas veces puede hacer una biopsia líquida? Varias. No varias. 1000, 5000. Sacar sangre. Entonces tem una otra cosa. Una biopsia patológica de nosotros. Sí. La patología que aprendemos, que es muy buena, antigua pero buena, los bloques, todo bueno, es un momento del tumor, Sí. ¿me entendés? Estamos de acuerdo. La biopsia líquida, los genes son no momentos del tumor, se hace un follow-up del paciente mirando cada momento del tumor, porque es una historia larga. Y uva melanoma no va a ser una metástasis mañana, 2% hace metástasis mañana.
va a ser una metástasis en 10 años, 7 años, 8 años. Entonces la historia larga que no entendemos bien, que la biopsia líquida nos va a mostrar qué cambios hay. Primero. Segundo, la última que voy a decir. El hígado, ¿por qué recibe las células? Porque se prepara para recibir las células del melanoma que circulan por ahí. ¿Cuánto vive una célula de melanoma en el sangre? ¿Cuánto te parece? Unos minutos. No sé. No sabe, yo sé. Y en el conejo, 24 horas. Ok. Y ahí se muere. ¿Y cómo hace la metástasis? ¿Cómo hace la metástasis? Si está muerta, No, hay miles de células dando vueltas. al mile, ¿está bien? Pero se muere en 24 horas. ¿Y cómo sabe que está en miles? Porque el shedding... ¿Porque la contó? No, no la contó. No, Yo la no. conté, no son miles. Bueno, en hay momentos del muchas. tumor son 800 y en otro momento son 1. Ahora voy a decir una cosa. Olha a mí, mira a mí. Mira. Mira. Puede ser que la metástasis no sea o que piensa usted o yo. Sea un nuevo tumor primario que las células del hígado lo hace igualito al melanoma. Porque el melanoma nos enseña a ser así. Pensá un poquito. Si no tiene una cabeza así larga, las cosas se achican. ¿Está bien? Solo pensar un minutito. Si de aquí a 5 años estoy muerto, la señora es así, por arriba, y alguien te diga eso y decir, el profesor viejito, eso vino una vez en Buenos Aires y me contó. Es muy posible que estamos haciendo todo malo. Que las metástasis hematogénicas son muy distintas de las metástasis linfáticas. Y el TNM del melanoma, ¿qué es el N? Las células circulantes. Que no entra en el hígado y empieza un nuevo tumor. Sin embargo está bien, ¿eh? Sin embargo, enseñan, teaching las células del hígado a hacer una cosa nueva. ¿Me entendés? No sabemos cómo es. Ok. Es de una manera. Y solamente mirar los tumores follow-up. Y saberlo cada 3 meses, 6 meses, cómo cambian esas células que vamos a aprender. Se recuerde que es el único tumor del mundo que es hematogénico puro. No hay linfáticos en el ojo. Hematogénico puro. Esa es una discusión muy interesante, pero no es para hoy. Para hoy es así. Liquid biopsy. Vamos a hacer liquid biopsy para no tener que hacer fine needle aspiration. Ese es el punto. Gracias, Miguel.